escenas de una película extraordinaria que está por estrenarse, se va a estrenar la próxima semana, la película A Cielo Abierto, dirigida por Mariana Arriaga y por Santiago Arriaga, y escrita por el querido Guillermo Arriaga. Y entonces pues es un lujo para nuestro programa hoy, a una semana del estreno, tener aquí en la mesa, tenerte, Santiago Arriaga, gracias por venir. Muchas gracias. Mariana Arriaga, Gracias muchas gracias por estar con nosotros. Y querido Guillermo Arriaga, querido Guillermo, amigo de muchos años, compañero de universidad, y felicitarlos. Qué película, qué conmovedora. Pero cuéntenos, antes de yo hacerle algunas preguntas, cuéntenos qué es, quien quiera de los tres, ¿qué es A Cielo Abierto? Mariana, Santiago, Guillermo, quien ustedes digan. A Cielo Abierto es una película Santiago, familiar. Santiago Arriaga. La hicimos los tres, es nuestra primera película de alguna manera. Es una película que escribió nuestro padre cuando tenía alrededor de 33 años. Que esa es otra gran historia. Sí. ¿Cómo encuentran ustedes el borrador? ¿No? Y bueno, permaneció en una copia en máquina de escribir durante muchos años, y yo me la encontré hace 8 años, la leí, siempre supe de esta historia, pero por algún motivo no sabía dónde estaba. Entonces, ayudando a mi madre a buscar en cajas, me encontré con el manuscrito, lo leí y me enamoré inmediatamente de esta historia de hermanos. Y lo comentaste con tu hermana. Vino a decirme con hace 8 Mariaga. años que ya tenía la historia que teníamos que dirigir como primera película, y así fue. Y así fue. Y bueno, esta historia surgió ¿y hace luego qué? 28 años a raíz de un accidente que tuvo. No, hace más, 30 y cuántos, ¿no? Yo tuve un accidente. Guillermo Arriaga. Tuve un accidente en el 85 de carretera, y a partir de ahí yo iba dormido, sin cinturón de seguridad. Primera vez en mi vida que no llevaba cinturón. En la película, en el 93, los personajes no traen cinturón de seguridad porque nos empezamos a poner el cinturón de seguridad por esos años. Pero yo, sí. rodé, caímos a un barranco, y a partir de ahí empecé a escribir historias con accidentes. Esta es la primera que escribí. De hecho, es la primera historia que escribí para cine. Entonces me siento muy orgulloso. Antes de tus Amores Perros y todo eso. Sí. Antes de Amores Perros, antes de 21 gramos, esta fue la primera que escribí. O sea, que digo que un grupo de treintones lo hicimos. No, porque lo escribí a los 34, 35 años. ¿Y lo pusiste en un folder, lo archivaste y se te olvidó? ¿Qué pasó? No, pues se la tuvieron que encontrar tus hijos. Vendí los derechos por muchos años, la iba a dirigir yo, pero por una razón u otra no se hizo, y cuando recuperé los derechos le dije, pues, si la encuentran, la hacemos, porque no sabía dónde estaba el original. Que escribía en máquina de escribir todavía. Qué emocionante debe ser para ti, ¿no? Producir Muy esto emocionante. con tus hijos, esta historia escrita en tus 30s, con tus hijos que deben estar más o menos rondando esa edad, y además haber producido este trabajo. ¿Qué es ya en sí A Cielo Abierto, Santiago? Pues A Cielo Abierto es una... Para las personas que no la han visto, que seguramente la verán a partir del 17, ¿verdad? El 17 de octubre en sale en cines el 17. Es la historia de Salvador y Fernando, que son un grupo de hermanos, un par de hermanos que pierden a su padre en un accidente de coche, y nos vamos a contar su historia 2 años después del accidente. El padre muere y la madre, intentando rehacer su familia, se vuelve a casar, y pues los hermanos están muy molestos de la decisión con la madre. Se mudan a la casa del padrastro y la hermanastra. Y toman una decisión para no spoilear a la gente. Deciden robarse la camioneta para ir a buscar al responsable de la muerte, básicamente. Pero, ¿cuál es la historia, Mariana? ¿Es el perdón? ¿Es la memoria? Pues nosotros decimos que es una película donde todos nuestros personajes atraviesan un duelo. Son personajes que cada uno a su manera vive un duelo, y es una historia de liberación y de cómo manejar el duelo y cómo seguir con la vida. Que creo que lo consiguen extraordinariamente, Guillermo. Sí, fíjate que desde que son chicos ya les he dicho que la venganza no conduce a nada, que la venganza conduce a espirales. Ni la rabia, ¿no? No y solo la rabia. la venganza. Entonces, ellos muy inteligentemente hicieron una película de perdón, y creo que lo manejaron muy bien. Sí. Creo que lo condujeron al perdón y como dice Mariana, a una liberación de este deseo, de esta rabia, ¿no? Y le quitan la culpa
Ya no spoilees. No. Bueno, quitan culpa, hay perdón, hay muchas cosas ahí que ver. Y además, yo creo que hay dos elementos a mí me llamaron mucho la atención, hablo como espectador. Uno, el suspenso que maneja todo el tiempo. Son tres cosas. El suspenso, que es extraordinario, porque estás esperando que en cualquier momento ocurra. En fin, tampoco spoileo. Y dos, la verosimilitud. A mí como reportero me tocó en esos años recorrer esas partes del país y digo, yo estuve ahí. Yo comí en ese, ¿cómo se llama el café? El restaurante. La Josefina. La Josefina. No comía en la Josefina, pero yo estuve en esas Josefinas, yo me metí a esos baños. Claro. Cuando ibas como reportero en una campaña siguiendo a Cuauhtémoc Cárdenas o a Diego Fernández Ceballos, pues te metías a esos baños. La verosimilitud es impresionante, ¿no? Y tercero, y algo que se los agradezco mucho como espectador, un país con gente buena. Estas películas, yo siempre digo, decía, porque amores, perros. Entonces, siempre que es una película mexicana, digo, no va a ser como los noticieros, pero agravado, ¿no? La gente es buena en la película, todos. Sí. Digo, salvo un hecho de violencia que se da ahí, y yo diría muy secundario para la historia. Ese país quizá ya no exista, Mariana. Sí, o sea, sí existe, pero es no lo encuentras en una carretera, no lo encuentras en cualquier plaza o restaurante. Sí, no, nuestros padres se encargaron de que conociéramos México por en carretera cuando éramos niños, y esta historia fue escrita en los 90s y nosotros queríamos recrear ese México en el que nosotros crecimos, que como bien dices ya se ha transformado bastante. Santiago. Sí, queríamos que se conservaran los 90 por esta nostalgia que nos daba la época en la que crecimos, de ir libre por la carretera. El viaje que hace el padre con el niño al principio de la película son los viajes que nosotros hicimos con nuestros padres. Entonces era regresar a esta nostalgia de la En infancia. los 90s, Guillermo Arriaga, nosotros ya comentábamos, no, este país no es como cuando nosotros éramos niños, nosotros sí jugábamos en las calles, ya no era un país idílico, no era un país fácil. Guillermo. No, fíjate que sí, cambió mucho el país, desafortunadamente. No ha cambiado la bondad de la gente, eso te lo puedo yo decir. Pero ahora hay muchos no bondadosos. El 95% de las personas creo que hay bondad. Lo digo porque yo sigo yendo por brechas y en ejidos. Pero y en el 5% es el más visible. El 5%, es el que toma, y es el que toma los lugares. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Mariana Arriaga, con Santiago Arriaga, con Guillermo Arriaga, sobre esta, pues para mí, espectador. Y el juicio del espectador, del televidente, radioescucha y lector es inapelable. Para mí, extraordinaria, maravillosa, emotiva película a cielo abierto. Hacemos una pausa, volvemos. 9:25, seguimos conversando con Mariana Arriaga, con Santiago Arriaga, con Guillermo Arriaga. Mariana y Santiago, directores, y Guillermo, escritor o guionista. Escritor de cine. Escritor, pero en este caso, en la película Cielo Abierto, que se estrenará de este jueves en 8, el jueves 17. Ahora regresamos a la película, pero díganos dónde se va a poder ver, en cuántas salas, cómo viene la exhibición. Sale en varios cines, en todos los cines del país, en todas las cadenas cinematográficas. Entonces tenemos ahorita alrededor de 400 pantallas, que son muchas. Esperamos que la gente nos haga el favor de vernos y escalemos a 1,200 salas, ojalá y así sea. Pero ahorita está en todos los cines del país. En todos. En todos. Ahí la vamos a poder ver. En todas Mariana. las exhibidoras. Bueno, sé que les ha ido muy bien en la crítica y en el extranjero. Sí, Santiago. estrenamos el año pasado en el Festival de Venecia y de raíz de ahí tuvimos un circuito de festivales, pasamos por Toronto, por Morelia, por Busan, y bueno, ahora finalmente llega a salas mexicanas, que nos entusiasma mucho el público mexicano. El rencor, la venganza y el perdón en esta película, en A Cielo Abierto. Santiago, Mariana. Pues, Además, trabajado a partir de un escrito de tu padre.
Como bien decía él, desde muy niños nos enseñó que la venganza no lleva a nada. Sí. Y que nuestra calidad humana no dependía de la de los otros. Entonces creo que un poco tratamos de crear esta película y esta historia a partir de esas enseñanzas que tuvimos desde muy niños. Y creo que lo consiguen, Guillermo, cinematográficamente. No, yo creo sí. que lo consiguen. No, yo creo que también en lo personal, creo que, se los dije desde niños, la calidad humana no puede depender de la calidad humana de los demás. Y que la venganza no conduce a ningún lado. Y a mí me gusta que lo pudieron expresar artísticamente en la película. Es una película difícil, es carretera, son actores... Es un road movie, de alguna manera. Es un road movie. De alguna manera. Sí. Y bueno, en el desierto, en condiciones climatológicas muy difíciles. Creo que lo hicieron muy bien, aprendí mucho de ellos, la verdad. Fue una enseñanza estar con ellos como directores, son muy rigurosos, muy precisos en sus indicaciones. Qué bien. Platíquenos del elenco, también extraordinario. Yo no conocía, conocía algunos de los actores que aparecen ahí, pero los chavos extraordinarios. Sí, los tres Santiago. protagonistas son primeros actores. Son gente joven. Teo, cuando la filmó, el personaje de Salvador tenía 12 años. Y están acompañados por un elenco mucho más experimentado. Está Cecilia Suárez, Manolo Cardona. Que salen poco. Sí, pero salen. que los van acompañando a lo largo de la película, diferentes. Está Julio César Cedillo, que es el que hace el personaje del trailero. Que es maravilloso. Maravilloso. Y creo que estos... Julio Bracho también. Julio Bracho. Que sale poco también. Sale, sí. Sergio Mayer Mori. Entonces son estos actores que ya tienen más experiencia, que acompañan y hacen que los protagonistas puedan actuar y entrar en personaje a lo largo de la película. Y para el casting de esta película abrimos un proceso, fue un casting amplio, vimos como a 600 adolescentes quizás, y al final siempre regresábamos a Max y a Teo, que hacen los papeles de Salvador y Fernando. ¿Y a Federica? Y a Federica la conocemos desde que tiene como 3 años y la reencontramos cuando tenía como 15. Nuestro padre fue a cenar con ella, nos contó de ella y la volvimos a contactar. Y desde entonces ya teníamos el guión. Federica García. Ya teníamos la historia en mente y en ese momento ella se convirtió en Paula. Y conforme fue creciendo, fuimos continuando la conversación de que ella fuera ese papel. Creo que hace una gran actuación, porque además es un personaje que se transforma a lo largo de la película. Claro. Sí, a mí me encanta el personaje de Paula. Y los chavos también son muy buenos. Pues qué decirles, antes que nada, muchas gracias. No, muchas gracias por regalarnos, por regalarme a mí como espectador una película así, por contarla de esa manera, por la sensibilidad, por la calidad cinematográfica. Antes que nada, muchas gracias. Y repito, Guillermo, lo que debe ser para ti en este momento de tu carrera, estar aquí hablando de esta película con tus hijos, después de tu exitosísima, y con todo respeto, larga carrera. Ya larga. Es que ya son los años que nos conocemos. Carrera. No, yo me siento, la verdad, muy contento de haber trabajado con ellos. Creo que fueron los directores indicados. Dije, yo era el director original de esta película, me da mucho gusto que hayan sido ellos. Llevaron la película a un nivel que yo no hubiera imaginado. Creo que su sensibilidad fue la correcta para la película. Les tengo una admiración profunda como cineastas, la verdad, y creo que es una muy buena película. Estuvieron en el Festival de Venecia, que son 2,000 películas entran al año, trata de entrar al Festival de Venecia. Y entonces fueron seleccionados al Festival de Venecia, fueron a Busan en Corea, fueron a Huelva, Cuba. Entonces estoy muy orgulloso de haber trabajado con ellos, más como directores que como hijos, la verdad. Felicidades. ¿En qué Muchas estás? Gracias. Aparte de En A Cielo Abierto, ¿cómo va la literatura? Estoy escribiendo una nueva novela, lo más complicado que he hecho en mi vida. Lo más complicado que ha hecho Guillermo en su vida, ¿por qué va a ser eso? Sí. Y la he estado trabajando. Santiago fue el que yo le di 5 páginas y me dijo, síguela. Entonces Santiago me motivó mucho a seguir adelante con la novela y espero el año que entra poder dirigir de nuevo cine. La novela la leeremos que mediados del próximo año, finales del próximo año. Mediados del próximo año. ¿Y regresas a la dirección del cine? Yo quiero regresar a la dirección de cine. ¿Es deseo o ya hay proyecto?
Hay proyecto. Hay proyecto y la verdad me encanta dirigir. Ahora que estaba yo de productor, ser respetuoso de mis hijos como directores, yo me iba así como a 100 metros de distancia para no intervenir, nada más lo veía de lejitos, pero sí me encanta dirigir, la verdad. Pues felicidades al querido, y cuando digo querido Guillermo Arriaga lo digo de corazón, que lo recordamos. Guillermo no era el más aplicado, tampoco era el que hacía las mejores intervenciones, siempre había otros, pero sí era, bueno, ya había varios, pero sí eras la mejor persona desde entonces. Y era muy brillante, pero también había otros que también lo eran. Pero siempre una gran persona, un muy buen amigo, un muy buen cuate. Felicidades, qué gusto Muchas verte, gracias, sí. Guillermo. Algo más sobre Cielo Abierto. Mariana, Santiago, inviten cines, a ver el 17 a partir de octubre. del 17, de este jueves en 8. Sí, creo que es una película que va a entrarle al público mexicano, que tiene mucho que decirles, y pues que no se la pierdan. Y que la gente se anime a ver cine mexicano, es la única manera de mantener vivo nuestro cine y de poder seguir contando historias. Esto es cine mexicano. ¿Sí? Esto es muy buen cine, yo diría, ¿no? Además, en este caso, elaborado por escritores, cineastas, actores mexicanos, pero ¿tú dirías que esto es cine mexicano? Mira, Guillermo. lo que queremos es que nos quieran ver porque es una buena película, Claro, no porque sí, es mexicana. Queremos que, siempre lo he creído, hacer una película que la gente se identifique y se vea y se emocione al verla. Y que no nos vean solamente por ser mexicanos, sino nos vean porque hicimos un trabajo que queremos que los mexicanos estén orgullosos, pero que la vean por buena, sobre todo por buena. Y creo que sí, la verdad sí es una buena película. Mucho éxito en taquilla, ya lo tuvieron, ya tuvo éxito la película, ahora viene la parte de la taquilla, pues que haya mucho éxito. Gracias sí, Santiago Arriaga, gracias por venir con nosotros a mañana. Mariana Arriaga. Y Mi querido Ciro. qué gusto. Guillermo Arriaga. Suerte, éxito a Cielo Abierto a partir del jueves, de este jueves en 8, jueves 17, en carteleras. Nosotros nos vamos a pausa y regresamos con lo nuestro. Un alcalde ejecutado y decapitado al cuarto día. Después de habernos dado una entrevista el viernes pidiendo seguridad, lo matan el domingo. Regresamos con eso, con la reforma del Poder Judicial, con todo lo demás. Qué alegría haber tenido estos minutos para hablar de otras cosas con ustedes. Felicidades a Cielo Abierto. Hacemos pausa, 9:35, volvemos.